Crímenes ocultos. Año 1953, en la Rusia comunista, Leo Demidov es un agente secreto de la policía soviética que pierde su estatus, su poder y su hogar cuando se niega a denunciar a su propia mujer. Exiliados en Moscú, a un sombrío puesto avanzado de provincia, Leo y Raisa unen fuerzas con el general Mikhail Nesterov con el fin de localizar a un asesino en serie de niños. Su búsqueda de justicia amenaza a un sistema ampliamente encubierto y reforzado por Vasily, el oscuro rival de Leo, para quien no hay crimen en el paraíso. Y hablando de cosas que terminaron, pasamos ya a la segunda y última película de esta semana, que es Crímenes ocultos, la cual está basada en la vida de un oficial de la desaparecida Unión Soviética, la cual me había entusiasmado por el reparto, pero después vi que a nivel mundial solamente había recaudado 3 millones de dólares, así que sinceramente me anticipaba una porquería. Y por más que tengo que decir que se hace esperar, eventualmente casi que vale la pena, por más que no creo que pertenezca al medio del cine, y ahora les explico por qué. Pero antes de pasar a eso, ¿qué te pareció a vos? Que vos estás enamorada de Tom Hardy en estas cosas. Bueno, si llega a empezar por eso, evidentemente yo la quería ver por otros motivos, ¿no? El Alex Hill, que no sé si está presente, así que Alex, si estás, saltá, me mandó un video que dice, puede llegar a ser el año de Tom Hardy, ojalá lo sea, porque lo estoy esperando. La película ya la había sentido nombrar de hace mucho, desde que se empezó a hacer, y el reparto me llamaba mucho la atención, salvo por Noomi Rapace, que es una actriz que todavía no me termina de cerrar. Quizás fue muy buena la trilogía de La chica del dragón tatuado, pero en el resto no logra convencerme. Pero bueno, la película, lo primero que había escuchado era que estaba basada en un libro que ganó millones de premios, salió el mejor libro en todos lados, ganó, no sé, lo han comparado con obras maestras, así que yo decía, bueno, vale la pena. El tema es que el libro pertenece a una trilogía, es el segundo, estamos en el medio, entonces quizás por eso, si es que la trilogía tiene que ver con todo, que algunas cosas de esta película van a quedar colgadas, como lo voy a explicar ahora más adelante. Lo primero que quería decir era datos generales de esta película, que se vino con algunos problemas, más por la época en la que está basada. Estamos hablando del año 1953, que es cuando el año en que muere Stalin, y se cae un poco toda esa persecución que había contra el espionaje y toda la contrainteligencia rusa, que en realidad lo que se terminó descubriendo era que ante la mínima sospecha de espionaje se limpiaba. Lamentablemente fue así, una época muy dura, una época en la que hablar con alguien ya podría generar cualquier tipo de sospechas y no dudaban en hacerle un juicio y eventualmente, no voy a decir exiliarlo porque la minoría fue exiliada y sí, en realidad fueron castigados y ejecutados. ¿Cómo? Digo, no, que si tenías suerte te exiliaban. Sí, tenían suerte. Fue una época muy dura y no quiero decir que, así como hablamos de la época de la esclavitud en Estados Unidos como la época de la vergüenza para este país, esto sea lo mismo para Rusia, que la verdad que son como muy orgullosos de todo lo que ha pasado, hasta hablan del Victory Day, y es un día patrio para ellos, y todo este tema hizo que la película fuera censurada en Rusia y en Belarus, por decir de que estaban retratando cosas que no fueron así, que se hablaba mal de lo que fue la política, de lo que fue el gobierno, de las medidas, y yo creo que todo esto le hizo una mala campaña. No voy a decir de que habiéndolo exhibido en Rusia iban a recuperar los 50 millones que invirtieron en el presupuesto, pero yo creo de que a nivel mundial influye un poco todo esta repercusión negativa que tiene la película cuando se trata de estas épocas oscuras de determinados países, ¿no? Que quizás a algunos no les llama la atención, y dicen, mirá, otra película controversial, no me interesa. Y el reparto, si bien para mí, o sea, Gary Oldman, Tom Hardy, estoy viendo que Joel Kinnaman está apareciendo en casi todo, yo que no lo conocía, ahora voy a tener un montón de películas para decir de él. Paddy Considine, muy poco aparece Jason Clarke, que la verdad que a mí es un actor que con lo poco que he visto de él me ha encantado.
Aparece Vincent Cassel. O sea, tiene un reparto de lujo verdaderamente, lo mejor del cine extranjero, por así decirlo. Y comenzando con la película, podemos decir que la ambientación estuvo impresionante, o sea, muy bien elegidos los lugares, muy bien filmada. Yo creo que Tom Hardy hizo un buen trabajo con el acento ruso, que yo había escuchado todo lo contrario, porque le habían pegado bastante. El acento ruso, a mí me gusta hacer acentos y es como muy gracioso, es como que hay ciertas frases para repetir y repetir para que te salga ese acento, ¿no? Que ayer mirando la película salí de la sala y casi me pegan porque tuve todo el tiempo hablando con el acento de Tom Hardy, que le salió bastante bien, voy a decir. En algunas partes, como sabemos que es británico, es como que te choca. Lo mismo Vincent Cassel, sabemos que es francés y le sentíamos un tantito. Sabemos que Kinnaman es sueco, entonces sabemos que no le cuesta un poquito. Entonces, todo eso, el que sabe, el que conoce esos datos, bueno, quizá le juega un poco en contra, pero cualquiera que no sepa de acentos ni se va a dar cuenta. Y lo otro que voy a decir, que lo que voy a hablar contigo, es el tema de las subtramas, que fueron demasiadas en mi opinión. O sea, todas interesantes por igual, creo que todas con la misma relevancia, porque con todas te daban ganas de seguir investigando, porque era como muy rico todo el material que tiene esta novela. Y era como que te mostraban una subtrama y enseguida te mezclaban con otra y te iban dejando de lado y no sabes si terminó o cómo la van a cerrar. Y estoy hablando del tema de la homosexualidad, el asesino serial, el tema del exilio, el tema del espionaje, el tema de la corrupción. Había muchos temas y no se lograron transmitir como uno quisiera. Y yo creo que en eso la película no es que falla, sino que capaz que quiso ser muy fiel al libro, que sinceramente me dan muchas ganas de leerlo, porque por algo hará tantos libros y por más que sea así, bueno, habrá que leerlo, porque si tiene todos estos temas yo creo que es muy interesante. Y encima que la película dura 137 minutos, o sea, tuvieron tiempo como para poder armar algo y en realidad parece que precisarían 3-4 horas para poder terminar esta idea, que eso la verdad que me dio mucha pena, porque creo que era un proyecto que prometía mucho y que al final es correcto, pero uno queda con todas esas expectativas que la verdad te decepcionan un poco. Sí, para mí esto definitivamente tiene que calificar como una rareza, porque si ves las caras en el póster, esperás un producto de Hollywood, pero al verla no es más que una película de pie de calle, como dijo nuestro amigo John la semana pasada, porque es algo digno de contarse con el presupuesto, el lenguaje y el encare que tiene que tener una película europea, porque de ser así puede que le termine gustando a alguien y al menos recupere la plata, ya que acá no hicieron a nivel mundial lo suficiente como para pagarle a una sola de sus estrellas. Y me imagino que también todo esto que acabas de mencionar de la controversia que había despertado no lo sabía, pero me imagino que basados en el tracking no se gastaron casi nada en publicitarla, lo que les habrá empeorado la situación a la hora de la recaudación. Y creo que el gran error que cometieron es hacerla una película para cine, porque mientras la miraba y cuanto más avanzaba me ponía a pensar que esto tendría que ser una miniserie para cable, no algo a la que le puedas vender entradas y la gente esté comiendo popcorn y tomando una soda, porque si tomas una soda muy grande justo tenés que ir al baño y si te perdés una parte de la película la quedaste. Entre otras cosas, porque como dije muchas veces, al día de hoy canales como HBO hacen películas y miniseries muy buenas. Y cuando hablo de miniseries son cosas de 2 capítulos, que capaz que al día de hoy no existen tanto. Me acuerdo que en los 90 había más, sobre todo con las películas que se basaban en alguna catástrofe, en donde en la primera mitad se gastaban toda la plata que tenían en efectos especiales para que la gente volviera a ver la segunda parte, y más de la mitad de las veces acababa decepcionado, porque el final era pura charla al haberse quedado sin plata, ya que la meta era que la gente volviera a ver la publicidad que ponían en esta conclusión. Y acá creo que tenían una buena oportunidad para crear algo así, ya que las estrellas, por más que son reconocidas, no son gente que no esté para cable, sobre todo en el caso de HBO,
En realidad no me fijé su filmografía, pero apuesto que al menos Gary Oldman debe haber hecho algo con ellos. Y hasta por la forma de contarla parece que está dividida en 2 capítulos, porque se parte más o menos a la mitad con la revelación del asesino, que es un buen preámbulo para una segunda parte, para la que capaz que tenés que esperar un día o una semana, en el caso de que sea una miniserie de televisión, pero como que también es medio inesperado y un quiebre bastante grande en la película. Me acuerdo que yo había visto el tráiler hace mucho tiempo y la verdad que no me acordaba absolutamente nada de él, así que básicamente la vi a ciegas, y en esa primera hora y pico todo lo que ves es el retrato de la sociedad soviética post la Segunda Guerra Mundial, pero en la mitad te enterás que en realidad esto se trata de atrapar un asesino en serie, así que me arriesgo a decir que si uno empezara a verla a partir de esa mitad, capaz que, no sé, creo que sería entendible, pero sobre todo sería potencialmente más taquillera, cosa que necesitas para recuperar la inversión, ya que bien dijiste, costó $50 millones, y ya empezás con la contra de que es algo calificado para no apto para menores de 18 años, así que ahí ya perdiste un montón de público. Pero el gran problema es que cuando llega esta parte de la mitad en donde se pone interesante, todo el resto realmente no se me hizo más que eterno, y casi que tenés que comenzar a ver la película de nuevo con esta nueva premisa, cosa que a esa altura sinceramente no sé si tenés ganas porque realmente querés que se acabe, pero hay que aceptar que a partir de ahí se torna interesante, empezando a tener sentido todos estos datos que te fueron tirando en esta primera hora y pico, llegando a un final que tengo que decir que no solo es satisfactorio, sino que hasta se puede tildar de bueno. Lo malo es que alguien alcance a llegar a ese punto, porque si pagaste la entrada, capaz que te vas a quedar en el cine sí o sí a ver qué pasa, sobre todo en tu caso, que vas a verlo específicamente para ver a Tom Hardy, así que cuanto más mejor. Pero si lo estás viendo en un canal de cable, puede que te sea más que tentador el cambiante de canal, al menos si lo estás pensando como una película, ya que como dije, en el caso de que sea una miniserie para televisión funcionaría, pero digo, el hecho de que esté creada así la veo una pena en varios aspectos. Uno, porque no vas a llegar al final de la película, que es lo interesante, porque lo más probable es que te termines aburriendo en estas primeras 2 horas. Y 2, que es lo peor, creo que se podría haber hecho una linda película que fuera más como la segunda parte, o hasta posiblemente lo mismo, pero 45 minutos más corto, y puede que ahora estuviéramos hablando de ella en una forma más que positiva, a cambio de lo que al menos yo tengo que hacer, que se transforma en algo casi imposible de recomendar, porque para que te guste tenés que pasar por este largo y tortuoso proceso para llegar a ese final, que debe ser lo mismo que le pasa a todas las mujeres que tienen sexo conmigo, porque acaban riquísimos y capaz que seguramente después quieren más, pero primero tienen que pasar por esto. Y no sé si le vale la pena la experiencia, pero creo que, no sé, llegar a ese final es medio complicado para mucha gente, y creo que por eso no tuvo el éxito que no tuvo, y no sé si tengo que decir merecería. Ay, perdona, después de eso es difícil seguir así. Lo que iba a decirte es que hablando de películas para televisión, este asesino del que hablan, asesino de niños, verdaderamente existió en la historia rusa, en Rostov, como lo muestra en la película. Pero eso pasó en los 80, 90, ¿no? No, en esa época. ¿Sí? Creo. No, sí, creo, más o menos por donde se basa el libro. El tema es que no es el mismo asesino del que del que se conoce de la historia, ¿no? Por lo que llegamos a ver. Y ahora con lo que estabas diciendo te iba a recomendar Citizen X, es una película basada en este asesino que es con Donald Sutherland y Max von Sydow, que salió ya hace un par de años y es una película para televisión y ha tenido muy muy buena crítica y es muy interesante, o sea, más si a uno le gusta todo esto de la historia rusa. A mí, desde chica, desde el liceo, había 2 países que me llamaban la atención por su historia. Uno es China, el otro es Rusia. Coinciden que son 2 países comunistas, pero yo creo que más allá de eso, o sea, por la forma en que se involucraban en la guerra y esos estilos de gobierno que tenían y la forma de asustar
me llamaban tanto la atención que yo decía algún día, si llego a viajar, me encantaría ir a esos países y conocer esa cultura, porque más allá de lo aterradora que suena... Ahora es Corea del Norte. Fuck. Habría que criticar esa película algún día. Lo cierto de esta película, que vos decís que es difícil de recomendar, es cierto, a no ser que te interese mucho la historia rusa, como me gusta a mí, porque vas a encontrar una buena ambientación, vas a encontrar hechos, vas a encontrar similitudes en estas persecuciones, pero vas a encontrar también cosas que no las vas a poder explicar, o por lo menos te van a quedar como colgadas, como por ejemplo la esposa de Demidov, esa Raisa Demidova interpretada por Noomi Rapace. Yo no sé si tiene como mucha expresividad en su mirada, pero la mayoría de las veces que la mostraban haciendo algo, yo sospechaba de todo, y yo, ¿y al final en qué va a quedar esto? Porque lo que pasa al principio quedó en la nada, nunca se llega a descubrir bien qué fue lo que pasó. Eso lo iba a mencionar, pero me pareció un spoiler, pero sí, o sea, 2 horas y pico de película y no explica lo principal. Claro, es como que el personaje de esta mujer, que por lo que leí en el libro está también, o sea, en el Agent 6, Child 44 y el tercer libro que creo que abarca otros temas, los personajes principales son este matrimonio, entonces tienen como una historia demasiado rica que aquí pasaron por arriba, solo mostraron ese amor incondicional de Leo Demidov hacia su esposa, que no encontraba la correspondencia ideal, ¿no? O sea, como que mostraron muchas cosas y muchas escenas en las que el personaje de ella tiene mucho que explicar y uno queda como en la nada. Otra de las escenas que a mí me dejó así fue la del tren, que la verdad que podría ser un superhéroe esa mujer con todo lo que aguanta. Pero yo creo que lo que vale la pena rescatar de esta película es que Tom Hardy hace un muy buen papel. Yo creo que el método de él, que es todos los meses que van a rodar esta película, él está metido en el personaje y te habla como el personaje y te mira como el personaje y camina como el personaje. Yo creo que esto le hace muy bien y es muy inteligente al hacer esto en cada película, porque muestra un compromiso importante con el proyecto en el que está, y yo creo que le quedó muy bien este personaje. No sé, me pareció lo mejor de la película, y no porque a mí me gusta el actor, sino porque la verdad que vi el compromiso y no espero más que lo mejor en Mad Max, que bueno, es la semana que viene y ya estoy ansiosa porque no puedo creer Tom Hardy por 2. Y bueno, es recomendable, como digo, para esas personas que quizás les guste la historia rusa y todos estos thrillers que uno de persecución, que a mí me llama mucho la atención, pero la parte militar de esta película, que era la que más me interesaba, quedó bastante por el camino. Yo esperaba mucho más, que me parecía como él con lo que empieza y con lo que termina, y es como que en el medio ya te meten otros temas y no se vuelven a unir ese principio con ese final. Así que yo esperaba mucho más, pero está muy buena la idea, muy buenos los temas, muy bien actuada por Tom Hardy, pero ya como dije antes, las expectativas que te genera son muchas, entonces dentro de todo no te hace pasar más de un aceptable para esta película. Sí, una cosa que no comenté y ahora me hiciste acordar hablando de la actuación de Tom Hardy, y también, no sé qué pasará a la hora que la doblen o no sepas inglés, pero algo que te llama la atención son los acentos, porque todos hablan en inglés con alguna palabra perdida en ruso que entiendo hasta yo, como el da, pero como que es raro escucharlos así. Y asumo que la idea es darle un poco de realismo, además de aprovechar que todos los que están acá tienen un acento original diferente, porque como vos dijiste, todos vienen de países distintos, así que en vez de forzarles a todos el acento americano y que suene más mezclado, tal vez lo hacen con el ruso, que como que todos te llaman la atención, pero por el mismo motivo, que también es un acento ruso que no te choca tanto como otros. Por ejemplo, yo me acuerdo en aquella de Harrison Ford, del submarino, que ahora no me acuerdo el nombre, de Widowmaker. Widowmaker. K-19 creo que era algo así. Sí, digo, creo que hasta que te acostumbras a escucharlos, sinceramente te resulta gracioso la forma en que hablan, casi tanto como lo rubio de Noomi Rapace, que no entendí, capaz que el personaje en el libro estaba descrito específicamente así, por eso la hicieron tan lampiña, pero albina casi, pero no, eso la verdad que no
no me gustó, y como que en algunos momentos, al principio, sobre todo cuando lo ves por primera vez con esos ojos raros, como que te saca un poco de la película. Y puede que el problema acá esté dado porque son actores conocidos. Si esto fuera un producto europeo, que como dije, creo que es lo que tendría que ser, no nos llamaría tanto la atención a este detalle porque no conocemos ni a los actores ni de la forma que hablan. Por ejemplo, y ya que tenemos a Tom Hardy y Gary Oldman, Christian Bale, el Batman anterior, antes de Ben Affleck, antes de hacerse famoso, hacía hasta sus entrevistas con el acento americano. Si no me equivoco, él nació en Wales, y habla como un inglés en la vida real, pero me acuerdo que en las entrevistas para American Psycho, él hablaba como un americano para que la gente no se sorprendiera por la diferencia entre cómo hablaba en la entrevista y cómo hablaba en la película, cosa que al día de hoy ya no hace, y digo, ya ni siquiera te llama la atención porque estamos acostumbrados a él, al estilo de lo que nos pasa con Hugh Jackman, que ya lo escuchás con su acento australiano a la hora de la entrevista y no te sorprende. Pero creo que para muchos pueda resultar chocante, al menos en este primer momento, más allá que hay que decir que las actuaciones son buenas, el guión funciona, al menos si lo pensás en papel, pero el problema está dado en la dirección y en el tono que quieren ponerle, porque estoy seguro que esto mismo tiene un corte que la podría hacer funcionar muchísimo mejor, que en una de esas capaz que no contaría todo lo que quiere contar, pero acabaría con algo más dinámico y por ende una mejor película, o al menos mucho menos aburrida para el público en general. Ya que, como dije, creo que la gente del cine de pie de calle, antes conocido en el programa como El Alfabeta, en el 90% de los casos tiene películas como estas que son lo que buscan y lo que les gusta. Y la cosa es que esto viene de Hollywood, no de Europa, y con actores por los que esperas algo diferente. Y de comprar una entrada simplemente viendo la cara que hay en los pósters, es casi imposible que no termine decepcionado o por lo menos aburrido, y andás a ver si llegás a ese final, que creo que vale la pena, pero hay que pasar por terrible proceso para eso. Sí. Pero igual yo todavía es como que estoy un poco extrañada con eso que decía, actores súper conocidos con acentos. Yo es como que pienso que Tom Hardy no lo conocen tanto, ¿no? O sea, creo que más ahora de que salió como Bane. Y si lo escuchan como Bane, yo creo que no hay mucho como para hablar de acentos, ¿no? Porque no se entiende mucho. Pero tiene un acento muy, muy cerrado, que yo lo vi en Esto es Guerra, película que me encantó y recomiendo a morir. Porque viste que en Warrior él hace el acento americano, no sabes si él es no te das cuenta que él es británico. Entonces por eso yo quiero remarcar esta gran labor que hizo y ansiosísima por ver lo que es Mad Max. Si me dejas pasar el puntaje de esta película, dale. Te voy a decir que lo estuve pensando mucho, porque a mí es una película que no me voy a dejar influenciar, que hay un actor que me gusta, pero es una temática que me resulta muy interesante. Ya la que hablábamos del principio del espionaje, ya cuando hablábamos del asesino serial, ya cuando hablaban de la homosexualidad en esos años, cuando hablaban de la corrupción dentro de lo que era el Ministerio de Defensa, todas esas cosas son muy, muy, muy interesantes, son temas que generaban miedo en una época bastante oscura para lo que era la Unión Soviética, y yo creo que quedaron muchos temas, mucha tela de donde cortar, entonces yo esperaba mucho más, y por esos temas creo que merece un alto puntaje. Y hay que bajarlo por no haberlo proyectado de tan buena manera, ¿no? Pero creo que es una película que es muy rica de contenido, muy bien ambientada, muy bien actuada, y creo que por eso merece un punto más allá de lo que pasa por aceptable, así que por eso le voy a dar un 6,5, hasta un 7 me animaría a darle, porque creo que merece más y creo que se tendría que recomendar, más allá de que la gente se pueda aburrir, porque es verdad que dura más de 2 horas y se hace un poquito pesada, pero creo que es una película que vale la pena darle una oportunidad, a ver si logran entender cuál es la gracia de esta película, que es mostrar esa época y no ser tan extremista como los rusos, que la prohibieron por decir que se estrenaba un día antes del Victory Day, y cómo van a hacerle eso al gran líder. Así que creo que merece una oportunidad y por eso le doy un 7. Bueno, acá vamos a estar discordantes entonces, porque
Para mí es un 4, pero un 4 como película, que es el puntaje que le voy a dar, pero creo que sería un 7 como miniserie. Porque tiene realmente cosas muy destacables, pero el problema es que dura demasiado y no sé si es que esto, lo que vos decís del libro, que es tan famoso y capaz que querían contar todo lo que sale de o qué, pero como que hay cosas que por más que son interesantes no tienen cabida en el medio cinematográfico para contarlo en una pantalla de cine, pero sí lo tendría dentro de una miniserie, porque por más que mostecé un montón de veces y miré el reloj como 1000 veces, el final la verdad que está muy pero muy bueno, y no voy a decir que salí con la misma sensación con la que salí de Los Sospechosos de Siempre, en donde odié la película, a no ser por el final, porque una vez que me la puse a pensar, como que le encontrás el sentido a todo lo que pasó o no pasó, y al día de hoy Los Sospechosos de Siempre es una de mis películas preferidas. Y acá, por más que puede que te pase algo parecido, no creo que valga la pena verse más de una vez. Y si alguien me pregunta si se la recomiendo o no, capaz que hasta le digo que sí, pero tiene que venir con una advertencia tan grande, que es lo que se va a encontrar, que seguramente de todas formas te va a sacar las ganas de verla. Así que creo que en balance está un poquito más allá de lo aceptable, por más que, como digo, creo que es una película que esta misma película más chica podría haber sido mucho mejor, que ahora estaremos hablando bien de ella, pero por no serlo, entre otras cosas, así le fue en taquilla. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.